Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Especialización en docencia mediada por las TIC. El uso de cuentos interactivos digitales para desarrollar habilidades de lectura comprensiva en niños de segundo grado. Estudiante Diana Marcela Urrea Martínez. Contenido. Planteamiento del problema y justificación. Objetivos. Marco teórico. Metodología. Estrategias y recolección de datos. Resultados y conclusiones. Referencias bibliográficas. Planteamiento del problema y justificación. Las habilidades comunicativas hablar, leer, escribir, escuchar, además de ser la base de los procesos comunicativos, son relevantes a la hora de emprender procesos de aprendizaje, por lo cual el escenario escolar se hace principalmente responsable de prácticas que involucren dichas habilidades. Resultados recientes a nivel internacional y nacional de pruebas PISA, ICFES y Saber dan muestra de un desempeño bajo y básico de gran parte de la población estudiantil, siendo una de las causas las dificultades y las carencias al leer, específicamente a lo que se refiere a comprensión lectora. El evidente déficit en cuanto a esta habilidad comunicativa requiere tratamiento al interior del aula a través de estrategias didácticas que desde los primeros años la aborden, la desarrollen y la promocionen. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se ponen al servicio de la educación como medios para dichas estrategias didácticas y los procesos de enseñanza-aprendizaje. El presente trabajo de investigación es un proyecto que implementa un recurso TIC, como lo es el cuento interactivo digital, buscando fomentar el desarrollo de la lectura comprensiva en los niños de grado segundo de la institución educativa distrital Friedrich Naumann de la ciudad de Bogotá. Es desde aquí que se plantea un interrogante que guiaría la investigación. ¿Cuál es el impacto del uso de recursos TIC como los cuentos interactivos digitales en el desarrollo de habilidades de lectura comprensiva en los niños de segundo de primaria del IED Friedrich Naumann? Interrogante que conllevaría a reflexionar sobre el acto lector y sobre la didáctica de la lectura comprensiva haciendo uso de cuentos interactivos digitales. El presente trabajo de investigación se propuso los siguientes objetivos. Objetivo general. Analizar el impacto del uso de los cuentos interactivos digitales en el desarrollo de habilidades de lectura comprensiva en los niños de segundo de primaria del IED Friedrich Naumann. Objetivos específicos. Analizar resultados de pruebas de comprensión lectora de los niños de segundo grado haciendo uso de textos convencionales. Diseñar y crear cuentos interactivos digitales a partir de los intereses de los estudiantes. Implementar una didáctica en el uso de cuentos interactivos digitales para los niños de grado segundo con el fin de abordar la lectura comprensiva. Determinar el impacto de los cuentos interactivos en el desarrollo de la lectura comprensiva en niños de segundo grado. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se tuvo en cuenta un marco teórico que apoyara y referenciara el planteamiento del problema. Los cuentos y la comprensión lectora. El cuento como forma de narración literaria de tradición se ha venido manteniendo y adaptando a circunstancias de tiempo y espacio determinadas, haciendo uso de diversas técnicas narrativas y de diferentes medios para su uso y transmisión, tal y como lo afirma Pratt en su libro Historia del cuento tradicional. La interacción con los cuentos es un hecho cotidiano que hace parte de la cultura y de la educación y permite una representación del mundo, de la realidad propia y la de los demás. Esta característica presupone una actividad mental que va más allá del acto mecánico de decodificar. En una actividad lectora comprensiva se interrelacionan procesos cognitivos, metacognitivos y afectivo-emocionales que en conjunto logran darle sentido a un texto. Así lo expresa Rodríguez en su publicación Las prácticas pedagógicas basadas en el enfoque comunicativo funcional y su incidencia en las habilidades comunicativas. Leer es entablar un diálogo con el texto, el cual ha sido escrito por una persona quien quiere transmitir algo con una intención comunicativa, así que supone de parte del receptor una abstracción de ideas, de información, de significados, que le lleva a preguntar, imaginar, representar el contenido de lo leído. De esta forma lo interpreta Moreno y lo afirma en su publicación Comprensión y prácticas lectoras. Comprensión lectora y primera infancia. El desafío de desarrollar competencias lectoras comprensivas se ubica desde los primeros años de escolaridad, siendo fundamental el papel del entorno familiar desde los primeros meses de vida, tal y como lo afirma Ana Corral en su publicación, El aprendizaje de la lectura y escritura en la escuela infantil. Cada ser humano está dotado al nacer de las capacidades y las habilidades para aprender a leer con la misma naturalidad con la que se aprende el lenguaje oral. Sin embargo, la realidad demuestra que es una responsabilidad que se le atribuye a la escuela, por lo que se hace fundamental abordarla desde que el niño ingresa a la vida escolar, aprovechando el potencial que posee. Es clara la posición de Corral al afirmar que cualquier cosa se aprende desde que la enseñanza sea de una forma adecuada, reconsiderando contenidos y metodologías. Las TIC y la comprensión lectora. Las TIC se han venido posicionando a nivel mundial en todos los campos y en la educación de manera contundente.
Estas tecnologías han venido a la par de nuevos enfoques pedagógicos acerca de cómo aprenden los estudiantes, que hoy son considerados parte de una generación influenciada por las mismas y sienten atracción por su uso y exploración, tal y como lo afirma Ferreiro en su publicación El reto de la educación del siglo XXI. Dice Ferreiro que todo esto hace que la generación NET quiera aprender de forma diferente a la tradicional y que sean las nuevas tecnologías las que faciliten su aprendizaje. La comprensión lectora, objeto de estudio del presente proyecto, se puede abordar desde la lectura digital, involucrando una nueva percepción del acto lector comprensivo. López afirma que el entorno digital ofrece variadas formas de interacción con el texto, posibilitando formas multimodales de comprensividad. Los cuentos interactivos digitales son narraciones disponibles en la red con contenido animado y que según la intencionalidad pueden ser hipertextuales. Según Márquez en su artículo El papel de las TIC en el proceso de la lectoescritura, la narrativa digital es el resultado de tres factores que se unen en la producción de un cuento llamando la atención del usuario y adaptándose a sus características. Estos son el texto, la imagen y la interacción. De esta manera el recurso es multimedial y dinámico, no solo por la interacción que emerge, sino por la posibilidad de involucrar al lector hasta hacerlo parte del mismo. Perceval lo refiere cuando afirma que el lector recupera su libertad de creación y se convierte en artesano del cuento que lee. Metodología. Enfoque y tipo de investigación. La presente investigación se basa en el paradigma interpretativo comprensivo, el cual se enfoca en comprender la conducta de las personas sujeto de estudio, logrando interpretar dicha conducta como resultado de la interacción que establecen con los objetos, por lo que los resultados no pueden ser generalizados, pues dependen de la interacción particular con los mismos. Basado en esto, el presente trabajo buscó describir y analizar cómo ocurre el proceso de comprensión lectora en los niños de segundo a partir de la experiencia y el significado que le den a la lectura desde un texto convencional y a la lectura a partir de un texto interactivo digital. La investigación es de tipo cualitativo, la cual buscó observar, describir e interpretar el fenómeno de la comprensión lectora más que explicarlo. El método de investigación se fundamenta en una metodología de tipo descriptivo observacional, donde se observaron, describieron, sistematizaron y analizaron variables determinadas sin ejercer un control estricto sobre la investigación. La observación acerca del fenómeno en estudio requirió de estrategias de recolección de datos y de toma de apuntes que conllevaron a la descripción y al análisis de dichas variables. La población sujeto de estudio son 35 estudiantes del curso 202 del IED Friedrich Naumann de la ciudad de Bogotá, de estratos 1 y 2, y cuya edad promedio son 7 años. Para el diseño y la aplicación de la investigación y para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se tuvo en cuenta los parámetros de la investigación-acción con la cual se buscó intervenir en una realidad concreta después de un análisis de una situación en problema como son las dificultades de comprensión lectora, para luego propiciar un cambio que la transformara dentro del entorno en el cual están inmersos los sujetos población de estudio. El punto de partida fue la observación, etapa en la que se recogieron datos y muestras, para pasar luego a la etapa del pensar, en la que se analizó e interpretó lo que estaba ocurriendo. Y finalmente se formó un plan que llevó al actuar, fase que buscó mejorar la situación a través de un cuento interactivo. Estrategia y recolección de datos. Las primeras estrategias que abordaron el planteamiento del problema corresponden a anotaciones de observaciones directas que reposan en una bitácora de campo sobre actividades que conducían a la comprensión lectora. Paralela a esto se aplicaron pruebas de comprensión de textos escritos convencionales. Conforme al diseño de investigación-acción ya mencionado, la autora del presente proyecto de investigación creó un cuento interactivo digital que respondiera a los intereses y circunstancias particulares que se estaban viviendo en el curso, cargado de imágenes y de contenido significativo para los estudiantes, y se alojó en un blog de autoría de la misma investigadora. Se diseñó una estrategia didáctica para su implementación y se creó y desarrolló una prueba escrita de comprensión sobre el cuento interactivo leído. Resultados y conclusiones. El análisis en la presente investigación se fue dando de forma paralela a la recolección de datos, arrojando un esquema particular de análisis resultado de una primera triangulación de datos antes del uso del recurso TIC. Este reposa en un cuadro de variables que emergió y con el cual se obtuvo un primer panorama del fenómeno. Posterior a una segunda triangulación de datos, después del uso del cuento interactivo digital, se alimentó el cuadro de variables sobre el fenómeno de estudio correlacionando la información previa y emergiendo así los siguientes resultados y conclusiones. En la actividad lectora comprensiva se ponen de manifiesto factores internos como la motivación, el interés, el significado del texto y la disposición corporal. Los factores internos son determinados o impactados por factores externos como la experiencia lectora en casa, los hábitos lectores, los distractores, los recursos.
Se requiere del entorno del sujeto para estimular y disponer al acto lector comprensivo. La familia y la escuela los más importantes. Se le atribuye a la escuela la responsabilidad del desarrollo de la habilidad lectora comprensiva, por lo que es desde allí que se deben plantear estrategias para su fomento. Al implementarse una estrategia didáctica mediante el uso de un cuento interactivo digital para la lectura comprensiva, se da la posibilidad de interacción con la tecnología desde un enfoque diferente al juego o al uso de redes sociales. La lectura del cuento interactivo digital fue un suceso novedoso, impactante y significativo, dado el uso de la herramienta informática que gusta mucho a los estudiantes. El contenido del cuento interactivo digital implementado surgió de una situación real significativa para los estudiantes, lo que causó movilidad cognitiva y emocional. Los recursos didácticos mediados por las TIC implementados en la secuencia didáctica evidenciaron satisfacción en los estudiantes con respecto a la comunicación, el entretenimiento y la diversión que estos poseen. El contenido del cuento interactivo es altamente impactante cuando surge de una situación real, particular y significativa para los niños, una de las condiciones para que se presente el aprendizaje significativo, que es perdurable en el tiempo y sobre el que se anclan y soportan nuevos conocimientos. Los estudiantes frente al cuento interactivo permanecieron atentos, se concentraron en la lectura, se involucraron con la temática y lo disfrutaron. Se esperaba mejores resultados en la guía de comprensión lectora escrita realizada de manera individual después de la lectura del cuento interactivo. Se observan conductas de resistencia e indiferencia frente al acto escritor, tema de un nuevo y posible proyecto de investigación. El uso del cuento interactivo digital no mejoró notablemente los niveles de comprensión lectora del promedio de los estudiantes. Lo anterior no descarta el impacto positivo del cuento interactivo y el grado de significancia del mismo. Aunque se evidencia atención y concentración en la lectura del cuento digital, los resultados de la prueba escrita sobre el mismo no fueron mejorados de manera considerable, lo que abre el panorama para una nueva investigación sobre evaluación de la comprensión lectora. Los recursos TIC, como la proyección que se haga de ellos en las pruebas escritas de comprensión, deben ser claros y consecuentes para que no se presente confusión. El recurso TIC no se hace importante por sí solo si no está acompañado de una estrategia pedagógica, un contenido y una intención comunicativa significativa. La ausencia de cultura letrada en el hogar y de estrategias didácticas en la escuela ha creado resistencia para leer y escribir, lo que lleva a los estudiantes a escribir y leer de manera superficial sin establecer comunicación con el texto. Las imágenes cobran gran valor en el acto lector comprensivo. Estas pueden ser aprovechadas como complemento del acto lector. La interactividad con los cuentos interactivos digitales no solo se media por los recursos físicos susceptibles a los sentidos. La interactividad también surge por lo partícipes que se sienten los usuarios del recurso, teniendo la posibilidad de establecer comunicación con el texto y con el lenguaje multimedial que posea. Los docentes deben estar preparados tanto para el cambio generacional como para el diseño, creación e incorporación de recursos TIC en sus prácticas pedagógicas que diversifiquen formas de aprender. A continuación se presenta la bibliografía que se tuvo en cuenta en el desarrollo del presente trabajo de investigación. Muchas gracias.